Buenos días hermanos, buenos días amigos. Al fin es domingo. Hoy nos reunimos todos juntos, pero cada uno en su casa, para poder alabar al Señor y para poder oír su palabra predicada. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Hoy Marcelo nos va a llevar a meditar sobre la redención, cómo de la miseria fuimos hechos herederos.
Hola hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por el privilegio de poder compartir un domingo más con tanta libertad la palabra de Dios, estos principios tan importantes que Dios nos ha dejado para vivir como Él quiere. Y en esta oportunidad quiero invitarlos a que me acompañen a abrir la Biblia en el libro de Ruth, uno de los tantos libros que contiene la Escritura, uno de los 66 libros que conforman esta biblioteca que ha sido inspirada por Dios, que contiene principios eternos que bien hacemos en conocer y en estudiar para poder estar preparados para cualquiera sea la circunstancia que nos toque afrontar o vivir. El miércoles en la reunión de oración, Mati Verón nos compartía acerca de la importancia del arrepentimiento y es precisamente parte de lo que Dios ha puesto en mi corazón en este tiempo para compartir hoy. La bendición que trae a nuestra vida cada vez que reconocemos nuestra condición y nos arrepentimos. Y en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 1, dice lo siguiente. Vemos una historia que realmente es extraordinaria, es un libro que da para mucho, pero vamos a limitarnos a los 7 primeros versículos con la ayuda de Dios. Dice así la Escritura: aconteció en los tiempos en que gobernaban los jueces, en Israel hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab. Allí se quedaron, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas, con mujeres extranjeras. El nombre de una era Orfa y el nombre de otra era Ruth, y vivieron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Quelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar a la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá, a Belén de Judá. ¿Para cuándo sucede esto? ¿En qué momento sucede esta historia que acabamos de contar, esta historia real que aparece en las Escrituras? Sucede en la época de los jueces. Esto lo vemos en el libro anterior al libro de Ruth, el libro de los jueces, donde se menciona en 4 oportunidades en este libro que en ese período no había rey en Israel y que cada uno hacía lo que bien le parecía. Hay hambre en Belén. Qué paradoja, porque Belén significa casa de pan, y en ese tiempo allí escaseaba el alimento. Dios muchas veces utilizaba distintos métodos o hablaba de distintas maneras a su pueblo, hacía diferentes maniobras como para que el pueblo pueda retornar a la comunión con Él. Dios se manifestaba de diferentes maneras, siempre deseando tener comunión nuevamente con su pueblo, que su pueblo tenga nuevamente comunión con Él. Y en esta oportunidad, Él permitió que en Belén escasee el alimento y que de alguna manera su pueblo pueda buscarlo y pueda retomar nuevamente esa bendición que Él quiere para con su pueblo. Allí encontramos a Elimelec como jefe de familia, como jefe del hogar. Dios es mi rey, es el significado de Elimelec, con su esposa Noemí, que significa placentera, agradable. Lo que no logro entender con claridad, sabiendo la importancia que tiene el significado
de los nombres para cada uno de los integrantes del pueblo de Israel, por qué le ponen a Malón ese nombre sabiendo el significado que es enfermo, y el significado del nombre Kelión es debilucho, o sea, dos nombres que de alguna manera estaban revelando lo que iba a suceder un poco más adelante. Pero fíjense cómo en momentos de presión que todos tenemos en nuestra vida, en menor o en mayor medida, o distintas circunstancias que se nos presentan a lo largo de nuestra vida, cómo esos momentos de presión, esas circunstancias que surgen, revelan lo que hay realmente en nuestro corazón, o revelan dónde están basados nuestros principios. En este caso, ellos no consultaron a Dios. Elimelec no consulta a Dios, toma la determinación de hacer las cosas a su manera y deciden ir a morar temporalmente a los campos de Moab, a una región extranjera. Los moabitas, quiero recordarles que eran enemigos del pueblo de Israel. Ellos estaban al este del Mar Muerto y se originan básicamente de una relación incestuosa que tiene Lot, el sobrino de Abraham, con su hija mayor. Ellos oprimieron al pueblo de Israel durante 18 años, durante el período de los jueces, y posteriormente fueron derrotados por el rey Saúl. Verso 3. ¿Cuál es el resultado de esta mala decisión? Fíjese que muere primeramente Elimelec, el marido de Noemí, y ella quedó con sus 2 hijos. Cómo empieza a empeorar toda la situación, y no tan solo las decisiones que tomamos fuera de la voluntad de Dios afectan nuestra vida, sino que también afectan la vida de las personas que nos rodean. Afectamos a otros con esas decisiones. Está bien, yo puedo llegar a justificar, o tal vez Elimelec seguramente pretendió justificar esa determinación diciendo, como le dijo Pablo a Timoteo, pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y llega a ser peor que un incrédulo. Yo escuché también que la pandemia se llevó puesto a algunos matrimonios. En realidad la pandemia no se lleva puesto a nadie. La pandemia es una situación de crisis que surge, y lo que queda revelado a partir de un momento de crisis como este es, o lo que sale a luz en un momento de crisis como este es, dónde están basados mis principios, o cómo está mi relación con Dios, qué significa para mí Dios realmente, y si eso está firme y sólido en mi mente y en mi corazón para que me permita tomar decisiones sabias. Me hace acordar también a la historia de Abraham, cuando Abraham, por una situación muy parecida, baja a Egipto porque había hambre precisamente en la región donde él estaba, y allí compromete a su mujer instándola a mentir para que se haga pasar por su hermana, poniendo en riesgo su vida. Luego de eso, ayudándole o pretendiendo ayudar a Dios en cuanto a cumplir la promesa que Dios le había hecho de tener un hijo, y eso no llegaba, como se retrasaba, se ponen de acuerdo con su esposa y permiten que Agar quede embarazada, tiene relación con Agar, queda embarazada, de ahí surge Ismael, y de Ismael surgen las naciones árabes, las cuales son enemigas del pueblo de Dios hasta el día de hoy. Pero vemos también en otro ejemplo algo interesante, que es el ejemplo de los discípulos cuando estaban en medio del mar con una tempestad impresionante. El Señor dormía en la popa y ellos estaban asustadísimos, parecían que se daba vuelta la barca, y en ese momento lo despiertan, y el Señor, una vez que se despierta, le habla al viento, calma la tempestad, se hace grande bonanza y todo vuelve a la normalidad.
Ahora, siempre estamos mejor en el barco con Él, con nuestro Señor, que fuera del barco sin Él. Y volviendo al verso 4, dice, ellos se casaron con mujeres moabitas, Malón y Quelión. El nombre de una era Orfa, que significa terca. Ella estaba casada con Quelión. Y el nombre de la otra era Ruth. El significado de Ruth es amistad. Ella estaba casada con Malón. Y fíjense cómo ese viaje temporal se convierte en una década, porque dice que vivieron allí unos 10 años. Todos, yo creo que todos pensamos que sabemos con precisión lo que nos conviene, pero si leemos lo que el sabio Salomón escribió en Proverbios 16:3, él dijo, encomienda al Señor tus obras y tus propósitos se afianzarán. Si todos nuestros pensamientos, todos nuestros proyectos, todos nuestros planes o propósitos los encomendamos en las manos de Dios, Él promete afianzarlos, confirmarnos o frenarnos o decirnos ahora no, o darnos la paz que necesitamos para seguir adelante. En el caso de Ruth, volviendo al verso 5, dice, murieron también los dos, Malón y Quelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Fíjense qué paradoja, porque ellos huyen de Belén precisamente para escapar de morir de hambre y la muerte termina alcanzándolos en una tierra extranjera. Noemí perdió todo. Dice el verso 21, un poquito más adelante, llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí, placentera? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ella se quedó sin esposo, se quedó sin hijos, se quedó sin hogar, se quedó sin alimento, sin el compañerismo de los suyos. No hay nada mejor que hacer las cosas a la manera de Dios. Y tenemos todo en la Escritura para poder hacerlo de esa manera. Ella escuchó que el Señor había visitado a su pueblo, que el Señor había decidido bendecir nuevamente a Belén de Judá. Entonces, dice el verso 6, se levantó con sus nueras para regresar a la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Esto me hace acordar mucho a la historia del hijo pródigo, que está relatada allí en Lucas capítulo 15. Hay mucha similitud, porque si leemos el verso 16, dice que el hijo pródigo, este muchacho que le pidió parte de la herencia, le pidió su herencia a su padre y se la malgastó en un país lejano, perdiendo absolutamente todo. Él deseaba, dice el verso 16, llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, este animal impuro para el pueblo judío, pero nadie le daba. Deseaba comer las algarrobas, este alimento que le daban a los cerdos, y nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros que están en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y él en ese momento vuelve en sí, da un giro de 180 grados y regresa a la casa de su padre. También vemos allí en Apocalipsis capítulo 2 cuando el Señor habla a las 7 iglesias, la iglesia de Éfeso puntualmente, en el verso 4 dice, tengo esto contra ti, iglesia, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Sino vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Arrepentimiento. Ella, Noemí, escuchó que Dios había visitado a Belén,
que la bendición de Dios había regresado a su tierra y ella se daba cuenta que Dios estaba detrás de todo. Dios está detrás de todo. Cuando nosotros vemos el pan, sabemos que ese pan se hace de harina y que detrás de la harina está el trigo y que detrás del trigo está la siembra y que detrás de la siembra está la lluvia y que detrás de la lluvia está la bendición de Dios. Dios es el que provoca esa bendición y toda bendición proviene de Dios, porque la bendición de Dios es la que bendice y no añade tristeza. Pero no hay bendición sin arrepentimiento. Dice el verso 6, nuevamente, entonces se levantó con sus nueras, Noemí se levanta con sus nueras para regresar a la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Sabemos que Orfa, un poco más adelante está, regresa a su hogar, pero Ruth, una de sus nueras, decide acompañarla y toma la firme determinación de abrazar al Dios de Israel y de acompañar a Noemí hasta la muerte, diciéndole que ella va a morir donde ella muera y que el Dios de Noemí iba a ser su Dios. Pero volviendo al punto, todo pecado produce aflicción en nuestra vida. Todo pecado trae tristeza, pero la tristeza y las lágrimas por sí mismas no necesariamente quiere decir arrepentimiento. Si esas lágrimas o ese dolor o esa tristeza producen en mi vida arrepentimiento, ese arrepentimiento abre las puertas a la bendición de Dios. Ese cambio de dirección, ese pegar la vuelta, ese giro de 180 grados en el curso en el cual me encontraba, abren precisamente la puerta para la bendición de Dios. Dice Isaías 55:7, abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, vuélvase al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Si yo sigo haciendo lo mismo que vengo haciendo, los resultados van a ser siempre los mismos. Elimelec tomó una mala decisión y no tan solo afectó su vida, sino la vida de 4 personas más. ¿Cómo hago para regresar? Yo debo reconocer el lugar donde he caído, el lugar donde tomé la mala decisión y debo pegar la vuelta. Yo no debo preocuparme por lo que piensan los demás, porque tal vez el enemigo pueda poner en mi mente ese ¿qué dirán si vuelvo? ¿Qué dirán si tomo una decisión contraria a la que había tomado? ¿Qué dirán si me arrepiento? Estas son ideas que el enemigo pone en nuestra cabeza y son pensamientos que se van levantando en contra de los pensamientos de Dios y que me impiden alcanzar la bendición. Cuando yo reconozco mi situación, cuando yo reconozco mi pecado, cuando reconozco dónde he caído y me arrepiento y cambio de dirección y voy en busca de Dios, la bendición de Dios no tarda en llegar, es inmediata. Las malas decisiones, las cuales todos podemos tener y que en cualquier momento podemos tomar, tienen una solución. Esa solución se llama arrepentimiento. Dios, que es el único que tiene la potestad, el poder de sondear qué es lo que hay en mi corazón, sabe si realmente hay verdadero arrepentimiento en mi actitud. Y Él no tarda en dar bendición a mi vida.
en bendecir mi vida a partir de ese arrepentimiento. Nosotros vemos en la vida de Noemí esta mujer que, estando lejos, se había ido lejos a una tierra extranjera, se da cuenta de su condición y, más allá de todo el dolor y la tristeza, toma la determinación de volver a su hogar, de volver a Dios. Es bendecida por la determinación que tiene también una de sus nueras, Ruth, que la acompaña incondicionalmente. Y fíjense de qué manera Dios bendice la vida de Noemí y de qué manera bendice la vida de Ruth a partir de esta decisión correcta que Noemí toma. Ruth, su nuera, llega como extranjera a Belén de Judá, a Israel. Ella se convierte voluntariamente en la sierva de su suegra. Ella se dispone a trabajar y a servirla y a estar con ella siempre hasta su muerte. Y finalmente Dios, que es el que acomoda todas las cosas, permitió que el acaudalado Boaz, sea su esposo. Y a partir de eso, bendecirla de tal manera que la incluye dentro del linaje del Mesías de Israel. Una extranjera, una mujer gentil, bendecida a partir de una determinación de arrepentimiento genuino que Noemí toma y que alcanza la vida de Ruth, una mujer extraordinaria. Dios hace cosas extraordinarias a partir del verdadero arrepentimiento. Dios sabe tus pecados, Dios sabe tu condición, Dios sabe mi condición. Dios anhela y desea la comunión con cada uno de nosotros. Dios desea perdonarnos, pero para que ese perdón pueda hacerse realidad en nuestra vida, yo debo arrepentirme. Si yo me arrepiento de mis pecados, si me arrepiento de esas malas decisiones que tomé y regreso a Dios o voy por primera vez a los pies de Dios, Dios bendice mi vida. Si aún no tenés a Cristo en tu corazón y aún no estás disfrutando de esta bendición que Dios quiere darte a vos y a cada uno de nosotros, quiero invitarte a que entregues tu corazón a Él, a que invites a Jesucristo a venir a tu vida. Decirle a Dios en el silencio de tu corazón: te pido perdón por mis pecados, reconozco que soy pecador y quiero recibir a Cristo, al Mesías, al Salvador del mundo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como mi único y suficiente Salvador. Dios bendiga tu vida, Dios te ayude a descubrir si en algo estás equivocado y Dios te dé la luz para arrepentirte y para disfrutar plenamente de las bendiciones de Dios. Que Dios te bendiga y que tengas una semana muy, pero muy bendecida. Que el Señor bendiga su palabra y confiamos que así es. Antes de despedirnos, quisieras dejarte una invitación. Si querés saber más, si querés conocer más, contactate, llamanos, escribinos, que estamos dispuestos a ayudarte. Que el Señor te bendiga.